Pasos de una entrevista. Apertura. Es la recepción formal de la entrevista, donde donde se conocen por primera vez ambas partes de la entrevista y donde se tiene la primera impresión que marcará una pauta significativa a lo largo de toda la entrevista o de todas las entrevistas. Rapport. Corriente efectiva y de comunicación que se da entre entrevistado y entrevistador. Cuando se establece de manera correcta, eh, disminuye la ansiedad del entrevistado y se crea un clima de confianza, un vínculo de confianza en el cual ayudará al paciente a expresarse, a ser extrovertido de manera natural, en la cual pueda ser, en la cual pueda hablar sin ningún obstáculo y sin ocultar nada, sin que se sienta juzgado, en la cual pueda liberarse de manera correcta para que, en este caso, el entrevistador o el doctor pueda obtener la información necesaria. El approach es un paso de la entrevista que indicará, si se estudia, se indicará al entrevistador si acercarse o alejarse del entrevistador, si poner el escritorio entre los dos o quitarlo, el cómo hacer que el paciente o el entrevistado se refiera hacia el entrevistador, si de usted o el tuteo. En todo caso de que se quiera marcar una pauta como de liderazgo, como de yo soy un nivel más alto con todo el respeto posible, se puede hacer eh, exponiendo tu título, este, tu título y en cierto modo ser un poquito más duro con las palabras, no ser ofensivo, no ser cortante, no juzgar, no maltratar emocionalmente al entrevistado, al paciente o en cualquier caso que se en cualquier caso en el que se haga una entrevista. Por ejemplo, para que no se malinterpreten mis palabras, le dé un pequeño ejemplo. Soy el ingeniero tal y tengo el encargo de realizar esta entrevista. Mire, señor ingeniero, dice el entrevistador, dirigiéndose al entrevistado, y de manera reiterada se puede referir a él como señor ingeniero. A eso me refiero con usar un poco de palabras más fuertes, más duras, más certeras y sobre todo asertivas, que quiere decir ser claro pero con respeto. Evaluar tus propios sentimientos. En ocasiones algunos pacientes pueden provocar que te aflijas, te pueden recordar a un familiar con el cual tuviste un conflicto o te pueden recordar a personas con las que fácilmente te vincularías, harías una amistad, siendo demasiado noble, o sea, educado, muy flexible, cortés, que no está tan mal para un psicólogo, pero en caso de que el paciente sea un poquito difícil, sí hay que utilizar palabras más duras como lo dije en el pasado, pero también hay que checar eso, porque si te parece frustrante la persona, puedes fruncir el ceño, reaccionar de manera mal en la entrevista. Puedes, tu tono de voz puede cambiar y puede ser agresivo con solo el tono de voz, con la mirada, con la postura. Entonces hay que evaluar los propios sentimientos para evitar esto, porque si no, no se podrá recolectar la información necesaria del entrevistado. El desarrollo es la etapa de la entrevista que implica una gran capacidad de percepción por parte del entrevistador. O sea, registra todas las conductas, actitudes, este, tonos de voz, posturas, expresiones faciales. Todo esto
se obtiene poniendo mucha atención. Es la parte de la entrevista en donde se obtiene mejor la información y mayor información, con preguntas directas pero no ofensivas, como preguntas básicas del currículum, aunque se vuelven a aplicar porque se necesita escuchar de la persona en viva voz, que dando mucha más información que solo unas cuantas palabras en el currículum. Debes considerar tu manera de hablar, otro paso más para la entrevista, pues en el caso de una terapia no puedes decir sé cómo se debe sentir con respecto, desafortunadamente. Bueno, no puedes decir palabras sencillas, como palabras que el paciente escucharía, no sé, de su mamá, de sus hermanos, de sus amigos, de gente que no lo comprende, pero que le dice que lo comprende. Debes usar palabras más complejas como debe haberse sentido terriblemente desdichado. O nunca he estado en una situación así, por lo que solo puedo imaginarme cómo se sintió en ese momento. Esa fue una experiencia terrible y puedo ver que lo ha afectado muchísimo. Esas serían palabras más complejas y adecuadas, y otra gran variedad en las cuales puedas expresar de manera honesta que quieres comprender, escuchar y ayudar a la persona entrevistada. Cima, otro paso más de una entrevista. Mientras en la etapa anterior el objetivo básico era obtener información, ahora en esta etapa de la entrevista el objetivo se centrará en obtener información cualitativa más significativa, ya que se supone que en este momento existe el clima propicio de confianza y espontaneidad y seguridad. Todo esto se da gracias a la empatía, al buen rapport, dando a entender y dejando claro que toda la información que se trate en esa entrevista, en esa terapia, en esa consulta, será totalmente confidencial, a menos que tiente contra su propia vida. Será la única manera en que se revelen algunos secretos. Ya casi al final de la entrevista, mostrar tus conocimientos daría un gran alivio al paciente. Aun y cuando el caso sea raro y muy, pues, casi no visto, le puedes comentar que su padecimiento es bastante común, que es uno de los problemas que con mayor frecuencia hace que las personas busquen ayuda profesional y que tienen muy procedimientos para ayudarlo a él, como has ayudado a otros. Y como dije, aunque se encuentren ante un padecimiento muy raro, puedes así tranquilizar al paciente, diciendo que sabes a dónde recurrir. Para finalizar está el cierre, que se da entre 5 minutos antes del final, de 5 minutos a 3. Y preguntar si algo faltó por comentar o tratar. Después de que el entrevistado exponga lo que faltó o si no faltó nada, se le informa la manera en la que se va a trabajar. Pues obviamente en una sesión no puedes obtener mucho y necesitas más de una dependiendo del caso. Y para finalizar este video, una técnica que a mí me gusta usar mucho es la de la escucha activa y otra extra es ceder la palabra. La que casi no usaría sería, yo creo, la confrontación, porque aún tengo una manera de confrontar o de querer hacer ver a las personas en que están mal de una manera muy agresiva. Esa sería por ahora una técnica que no me gustaría usar con un paciente, pero las que sí sé usar muy bien sería la escucha activa y ceder la palabra. Y pues bueno, me despido, que tenga buen día.